Muy bien, vamos a comenzar con el módulo de tutoría de investigación 1. Bienvenidos. Bienvenido también al bloque 1, lineamientos generales para elaboración del protocolo de investigación. Pues ya es un momento importante en tu vida doctoral, ¿no? Doctoranda, en donde tú vas a empezar a trabajar tu proyecto de investigación. Seguramente ya tienes algunas ideas. Bueno, este bloque vamos a ver consideraciones iniciales, protocolo de investigación de ISEO, la idea inicial del proyecto de investigación, métodos de investigación y características generales y el problema de investigación. Dentro de las características iniciales, pues es importante tomar en cuenta que la tesis doctoral se diferencia de lo que viene siendo la licenciatura y maestría. La tesis doctoral lo que busca es regresarle a la sociedad un tanto de lo que nos ha dado. Por lo tanto, son situaciones en donde ya tiene que estar nuestra palabra. Es decir, a partir de las investigaciones previas, de las teorías previas y demás, nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo diferente, algo innovador, algo que cuestione, algo que analice, que también investigue ciertos aspectos, pero no solamente sobre, ¿cómo se dice? Como así por arribita, ¿no? Sino nosotros tenemos que ir al fondo, ¿no? La parte doctoral implica creación de teorías, rompimiento de teorías, ¿no? Situaciones en donde tú consideres que hay un tema que casi no se ha explorado, se explora más, se dan nuevas definiciones, nuevas argumentaciones, pero ya profundas, muy profundas. No solamente es poner un tallercito y ya, ¿no? Eso dejámoslo para maestría. No, aquí ya estamos hablando de que si vas a hacer un taller, ese taller te va a ayudar a encontrar nuevos paradigmas. ¿Ok? Entonces acuérdate que en esta parte necesitamos cuestionar, analizar e investigar. Bueno, y en este sentido también es importante tomar en cuenta que la importancia de la tesis doctoral es precisamente que haya un rompimiento de situaciones teóricas, ¿no? Por lo tanto, tú tienes que pensar muy bien tus temas, ¿no? Una de las grandes cosas es pensar los diferentes temas que podrían darse y obviamente la revisión bibliográfica previa es necesaria para que tú tengas idea de cosas, ¿no? De que ya se han hecho. Entonces, por favor, no te quedes con solamente revisar cosas en México, tienes que revisar a nivel internacional para saber si ese tema ya está dado en algún lugar, ¿no? Y obviamente eso también te va a ayudar a recibir apoyo. Te recuerdo que en la tesis doctoral no podemos revisar investigaciones menores al grado que vas a obtener. Por lo tanto, solamente te tienes que basar en investigaciones de revistas indexadas, científicas, en tesis doctorales, postdoctorales, investigaciones verdaderamente bien hechas, ¿no? Hay plataformas como Redalig, hay plataformas o diferentes lugares en donde vas a poder encontrar como investigaciones previas, ¿no? Y es muy importante que te bases en eso. Ya no estamos en licenciatura ni en maestría, te tienes que basar en fuentes oficiales, fuentes científicas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que pienses, si no tienes claro un tema de investigación, revisa temas. Si siempre te ha apasionado un tema, ve de qué manera puedes mirarla diferente. La idea de la investigación doctoral es la mirada diferente desde otros ángulos. Entonces, temas de violencia, por ejemplo, existen muchísimos, pero entonces, ¿de qué manera vas a ver la violencia desde otro ángulo, desde otra manera, desde donde nadie lo ha visto? Esto es la parte importante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se empieza? Se empieza investigando, se empieza tomando en cuenta un tema que ya habíamos tenido como claro, un tema que deseamos ampliar, investigar, algo que ya está hecho pero que no estamos muy de acuerdo con lo que se está haciendo, algo que no se ha revisado mucho, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver como las diferentes posibilidades. Bueno, el protocolo de investigación ISEO tiene, como las situaciones, cada escuela tiene diferentes protocolos, ¿ok? O diferentes formas de presentación. Entonces, para que se tome en cuenta, pues nosotros vamos a revisar esta, ¿no? Y en esta te piden portada, dedicatoria, agradecimiento, el resumen, que eso es lo último que se escribe, la introducción que se escribe hasta el capítulo 5 más o menos, o sea, no empieces por la introducción, porque básicamente el resumen de la introducción es algo que tú vas a decir que ya sabes que sucedió, ¿no? Entonces, no, eso no se hace al principio.
Luego se va a poner el índice de figuras, el índice de tablas y luego el índice general. Y en el índice, bueno, y ahí vamos a empezar a trabajar ¿qué? Bueno, después del índice van a ir que capítulo 1, que es el planteamiento del problema. Y en este capítulo que vas a poner antecedentes, contexto. Obviamente estos antecedentes son los que vas a utilizar a partir del material que ya leíste, ¿ok? Eso es muy importante. Luego vas a vivir la parte del contexto, es decir, la parte actual de la situación, desde dónde viene, ¿ok? Puede haber un contexto histórico, ciertamente, pero al final es una tesis de investigación, por lo tanto, doctoral, por lo tanto, tiene que ser un contexto actual, tomado desde el pasado, sí, pero actualizándolo. También tiene que ver con la definición del problema, es decir, las preguntas de investigación, donde se realizan las preguntas, las hipótesis, donde se dan como las diferentes variables, etcétera. ¿Ok? Entonces, estas son las partes importantes. Si tu capítulo 1 queda bien, si tienes claro tu capítulo 1, lo demás es pura talacha. Lo demás, y no porque no sea importante, pero tú necesitas la base específica de tu capítulo 1, ¿no? Para realmente saber qué es lo que quieres hacer. Pero ¿qué crees? Para poder tener tu capítulo 1, pues tuviste que ya haber leído algo que empiece a sustentar tu pregunta de investigación, ¿no? Que eso es algo básico y necesario. Es aquella pregunta de investigación es la que te va a decir el encuadre, la dirección, hacia dónde va a ir dirigida tu investigación. Si tú no tienes clara tu pregunta de investigación, va a ser muy complicado para ti tratar de llevarlo, o sea, que sea tu guía. Entonces, ten mucho cuidado con tu pregunta de investigación. Ahí también vamos a poner los objetivos, ¿no? De la tesis, de la investigación, objetivos generales, particulares y específicos, la justificación, como para qué y esto de qué va a servir. Te recuerdo que es una investigación doctoral, entonces la idea es que le sirva a la sociedad. Ajá, pero ¿de qué manera? ¿De qué va a ayudar esto que tú crees que tienes que investigar? ¿De qué manera va a ayudar, no? También en este sentido, y junto con esto que te estoy diciendo, vienen estos beneficios esperados, ¿no? También tienes que tomar en cuenta las limitaciones y delimitaciones de tu tesis, es decir, tiempos, qué pasa si necesitas que haya gente, que no haya gente, que si va a costar trabajo por esto. Lo que no justificamos para nada ni ponemos como limitaciones tiene que ver con esta situación de si me da tiempo, si tengo el material. No, porque se supone que si vas a hacer la investigación tú ya tienes claro que te tienes que dar tiempo y que tienes que tener material. Eso ni tiene que justificación ni tiene que ver con limitaciones, ¿ok? También vas a hablar de lo que viene siendo el capítulo 2, que es el marco teórico, y aquí es donde tú vas a tomar en cuenta las diferentes teorías en las que te vas a basar, los diferentes autores de cada teoría, o sea, va a depender mucho de tu tema de investigación, ¿no? Lo que viene siendo tu marco teórico. Pero aquí toda es la parte, obviamente, tiene que estar bien estructurada, bien puesta, aunque lo diga en este capítulo, esto es para toda la tesis, tiene que estar en formato APA, ya está el APA 7 de 2020, entonces tienes que revisar el formato APA, 20, 2000, APA 7 2020 para que tú vayas creando tus citas, ¿ok? Y vayas poniendo tus referencias. Ojo, al estar hablando de referencias bibliográficas, estamos diciendo que toda cosa que pongas en tu referencias bibliográficas significa que algo de eso está citado en tu tesis. Entonces, por favor, ten mucho cuidado, así como ten cuidado de algunas otras situaciones, como que no se repitan los autores más de 3 veces en una página, que ninguna cita quede sin ponerle, ninguna página o ninguna cita quede sin cita, valga la redundancia, porque todo puede implicar plagio. En doctorado tenemos que tener mucho cuidado, digo, en doctorado y en todas las áreas, pero en general en el doctorado tener mucho cuidado de no hacer plagios. Entonces, por favor, revisa bien lo manual APA 7 de 2020 para que entonces tomes en cuenta qué es lo que debes y no debes de hacer. Luego viene el capítulo 3, que es metodología, y en esta parte que vas a ver, bueno, vas a decir el enfoque metodológico, los participantes, los instrumentos, procedimiento de recolección de datos, la estrategia de análisis, ¿ok? Todo esto, ver metodología, esto es mucha talacha en muchas situaciones, ¿no? Pero también es importante. De hecho, la que sigue, el capítulo 4, análisis y discusión de resultados, pues es un poco más de talacha, pero en el sentido de la investigación, ¿no? Entonces, aquí en este capítulo 4, ¿qué vamos a decir? Pues vamos a poner qué hay resultados, a qué resultados llegamos, ¿no? De qué es lo que nos dimos cuenta, de qué sirvió, de qué no sirvió, si funcionó o no funcionó,
eso que dimos, y aquí empiezas a crear lo que viene siendo tu, realmente la parte importante del doctorado, entre lo que viene siendo el capítulo 4 y el que sigue, que es el capítulo 5 de conclusiones, ¿no? Aquí es donde tú vas a poner tu propuesta doctoral. Esta propuesta doctoral es eso diferente que viste, que lograste a partir de lo que ya hiciste en ese taller, en esa conferencia, bueno, lo que tú hayas decidido hacer, en esas ensayos, no sé, todo lo que hayas decidido hacer, tienes que tomar todo esto y decir, no, pues sí, el nuevo concepto de tal cosa es este, y entonces ya podemos decir, la autora, el autor de esta investigación o el investigador supone, sugiere, etcétera, 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 y entonces ya haces tuya la investigación en ese sentido. Entonces, la propuesta doctoral, aunque no está incluida aquí como algo separado, está incluida cuando nosotros hablamos entre la discusión de los resultados y lo que viene siendo las conclusiones, ¿ok? También es importante tomar en cuenta las recomendaciones para cuando las personas quieran empezar o quieran continuar con tu tesis, ¿no? Y también sugerencias para estudios futuros, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tú hablas de cierta cosa específica con niños de 12 a 15 años y te das cuenta que se puede ampliar. Entonces, te sugiero que escribas sobre niños de 17 a 19 porque tal cosa, ¿no? O que lo investigues solamente con mujeres, con hombres no funciona, funciona con adolescentes, no con niños, etcétera. Todo eso es lo que vas a decir. Las referencias, las apéndices y el currículum vitae, ¿ok? Entonces parte del protocolo de lo que tienes que ir presentando. Luego tenemos la idea inicial del proyecto de investigación, y aquí es donde estábamos hablando, ¿no? Estas ideas, ¿de dónde las vas a sacar? Pues de la problemática que tengas a tu alrededor, de lo que ya hayas leído, de temas que se te antojen, pero obviamente no son, porque se me antoja hablar del chocolate, voy a hablar del chocolate. No, ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿De qué manera vas a romper ese paradigma, nuevos paradigmas que vas a hablar sobre lo que viene siendo? Entonces, por ejemplo, algunas tienen que ver con esto que estamos hablando, con resultados contradictorios de diferentes investigaciones, con creencias, con experiencias individuales, con materiales escritos, ¿no? Que estés leyendo y demás y que te digas, oh, no, mira, aquí hay un artículo interesante, vacíos en el conocimiento también es importante, descubrimientos, de pronto estás en el consultorio y te das cuenta de que pasa algo y es por qué pasa eso y para qué, y yo quiero saber, bueno, presentimientos, sí se pueden usar los presentimientos, pero no se pueden sustentar solamente con presentimientos, puede ser como el punto de partida. Igual explicación de un hecho y observaciones de hecho. Entonces estamos en consultorio y vemos algo y a partir de eso podemos empezar a crear posibilidades de investigación, cosa que sería como muy importante. Entonces no importa desde dónde viene esta parte de tu investigación, sino que importa desde dónde va esta parte, ¿ok? Luego tenemos el tema 1.4, que tiene que ver con métodos de investigación y características generales. Entonces te vas a dar cuenta de que hay diferentes situaciones con los diseños de investigación. Aquí solamente vamos a ver rápidamente. Tenemos primarios, secundarios, cuantitativos, cualitativos y mixtos, ¿ok? Luego, dentro de los cuantitativos tenemos los experimentales, los observacionales. Y dentro de los cualitativos, los descriptivos y los interpretativos. Tú tienes que ir revisando qué es lo que querés que necesites para cada cosa, ¿ok? Lo que sí es que no se puede quedar como necesariamente en algo teórico. Aunque, digo, siempre se puede, pero no sería lo mejor, sino significa que ya hiciste algo, ya pusiste en práctica algo y sobre eso ya estás hablando de las posibilidades, ¿ok? También aquí tenemos los tres enfoques, como te estaba diciendo, el cuantitativo, mixto o el cualitativo, ¿sale? Es muy importante que los revises muy bien, por favor, para que tomes en cuenta desde dónde estás necesitando. Muchas investigaciones no necesariamente son mixtas porque pusiste una encuesta, porque pusiste un diagrama, ¿ok? Tiene que haber muchos más elementos para poder hacerlo mixto, ¿sale? Si no, generalmente van a ser o cuantitativas o cualitativas. En el mixto tiene que haber más o menos un 50-50 de cosas cuantitativas y cualitativas para que sea una investigación mixta. Si tiene menos, no mucho menos que eso, entonces o son cualitativas o son cuantitativas. No hay como mucho pierde en esta situación. Una de las partes diferentes pues es que lo cuantitativo es muy lógico y muy analítico y muy específico, ¿no? Mientras que lo cualitativo tiene que ver con lo humano, tiene que ver con percepciones y demás, pero independientemente de dónde elijas y desde dónde lo elijas, toda investigación, no importa si es cualitativa, cuantitativa o mixta,
son excelentes porque quieras o no, siempre encuentras nuevas formas o hay nuevos resultados. Dentro aquí puedes ver, por ejemplo, las diferencias. Entonces, la cualitativa está basada en la fenomenología, comprensión, observación, naturalista sin control, subjetiva, inferencias de los datos, pueda darse, exploratoria, inductiva y descriptiva, unidad del proceso, datos ricos y profundos, no generalizable, o listas, es decir, tenemos con muchas opciones, realidad dinámica, mientras que la cuantitativa tiene que ver con situaciones probabilísticas, con mediciones, control, que es muy objetiva, tiene que ver con las inferencias de los datos, puede ser confirmatoria, inferencial o deductiva, está orientada al resultado, tiene datos sólidos y repetibles, generalizable, particularista y realidad estática. ¿Cómo vas a decir qué tipo de investigación? Primero tienes que tomar en cuenta el tema y qué es lo que quieres hacer con él. Aquí puedes darte cuenta un poquito del enfoque cuantitativo, cómo se da, ¿no? Aquí te lo dejo para que lo vayas viendo, ya en otro momento hablaremos de él, pero tómalo en cuenta, ¿no? Y pueden ser exploratorios descriptivos, correlacionales o explicativos. Y tenemos la investigación cualitativa, igual después la veremos un poquito más, y entonces tiene que ver con estas situaciones, ¿no? Y tú tienes que ir checando qué es lo que quieres hacer realmente en ambas. Aquí tenemos como más ideas de lo que es la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la descriptiva, ¿ok? Entonces, dependiendo nuevamente del tema de investigación, es que alguna de estas es la que te va a servir. Entonces, verás leyendo, verás tomando en cuenta, te recomiendo el libro de Hernández Sampieri, ¿no? De metodología de investigación, pues para que tengas todas las clasificaciones y los capítulos 5, 6 y demás que tienen que ver con cada una de estas, ¿no? Entonces, revísale, por favor. No sé si ya salió la edición número 7, pero pues es que hay unos cambios en la edición de APA, entonces es muy probable que haya salido, pero si no, pues date una revisada en lo que viene siendo la versión 6 en cuanto a lo que viene siendo esta parte de investigación cualitativa, cuantitativa y mixta. Y bueno, aquí hay otra idea de lo que significa estar experimental, la cuasi experimental, no experimental, cualitativa, cuantitativa, pura, aplicada y de campo, ¿no? Entonces tú tienes que decir, mi investigación es cuantitativa, delitativa, de campo, no de campo, descriptiva, explicativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es parte de lo que vas a poner en tu capítulo 3. Aquí está otra idea, por ejemplo, ¿no? De lo que viene siendo el nivel, que se va a ser exploratorio, analítico, proyectivo, evaluativo, interpretativa, predictiva, comparativa, el tipo de diseño, el propósito, ¿no? Entonces, esa es como la idea de lo que se puede hacer. Sí se pueden hacer proyectos que pudieran llevarse a cabo como tesis, sí se puede, pero siempre es mucho mejor cuando se logra hacer el proyecto y entonces evaluamos si lo que hicimos fue funcionar o no lo fue, ¿no? Pero bueno, va a depender mucho también del tema de tesis que tengas y de la investigación previa a la tesis. No tengas miedo de buscar en situaciones de inglés, en otros idiomas, en otros países. O sea, es muy importante porque seguramente alguien ya tocó el tema de alguna manera, aunque sea poquito, pero ya lo tocó, aunque sea de manera diferente, pero lo tocó. Entonces es muy importante que lo tomes en cuenta. Y bueno, el problema de investigación tiene que ver con es un aporte muy, muy importante porque al final es lo que te va a hacer tu guía de la investigación, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer pues es la revisión de los artículos, la opinión de los expertos, observaciones de tu realidad, de la realidad que quieres trabajar, ¿no? Y entonces te empiezas a plantear tu problema. De ahí tienes que ver como los factores que intervienen para ese problema, ¿no? Y empiezas a crear tus preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, etcétera? Te recuerdo que tiene que ser una creación de problema clara, concisa y que realmente nos haga saber qué es lo que quieres trabajar. También en este sentido, pues ya tomamos en cuenta lo anterior para poder hacer definición de las variables, metodología de resultados que vamos a ver. Y bueno, después la propuesta de una solución y recomendaciones. Todo esto tiene que ver con este esquema de planteamiento del problema en tu capítulo 1. Tiene que estar muy claro para ti y para los lectores, ¿ok? Porque es a partir de esto que se va a revisar tu tesis. Como no tiene que ver, por ejemplo, en conclusiones, unas cosas que tienes que decir es si se llevó a cabo esos lineamientos, esas variables, esas posibles factores que intervienen, fueron o no fueron, sirvieron o no sirvieron, ¿no? Todo eso tienes que tomarlo en cuenta y ponerlo. Entonces, realmente necesitas enfocarte a lo que viene en la revisión previa. Mucha gente no lo quiere hacer.
pero la verdad es que sí se nota la diferencia cuando hicieron una excelente investigación previa a cuando solamente suponen que su investigación está bien. Y bueno, dentro de lo que viene siendo el planteamiento preliminar, pues el problema es en sí, es una cuestión que se trata de aclarar para ampliar nuestros conocimientos en determinada materia. Se resuelve por vía de investigación, ya sea documental, empírica o ambas, ¿no? Dentro de esto necesitamos hacernos preguntas y como qué y para qué, si tal cosa sirve, entonces, ¿no? Y demás, ¿por qué? Pues para empezar a tomar en cuenta qué es lo que queremos revisar. También determinar fines y objetivos. También es importante distinguir y generalizar lo que se sabe, lo que implica, lo que se quiere saber, justificar el por qué y el para qué, ¿no? Se quiere investigar, eso es muy importante, esa justificación del por qué y el para qué, etcétera, de lo que se necesita hacer. Entonces, en este sentido, es muy importante que tomes en cuenta todo esto. Por favor. Y en este sentido, ¿cómo se llama? En este sentido es necesario nuevamente la investigación previa. Bueno, aquí están algunos. Este es el libro de Metodología de Investigación. El que tengo es el 2014. La verdad es que no sé si haya más actualizado. Yo supongo que sí, lo voy a buscar. Pero bueno, cualquier cosa, ya sabes, estoy contigo en este sentido. Revisa, por favor, aclara tus ideas. Sé que vas a tener un excelente curso. Te mando un abrazo y que estés muy, muy bien.